Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, refiriéndose al pueblo judío, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, refiriéndose al pueblo judío? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otra persona, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del cual que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Estos frutos prácticamente eran los que provienen, vamos a identificarlos como mentir, robar, homicidios, malos pensamientos, contiendas, enojo, ira, envidia, fornicación, adulterio, idolatría, avaricia, codicia. A estos frutos se refiere cuando dice que cuando estábamos bajo la ley, pero ahora nosotros estamos bajo la gracia que es por medio de Cristo. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo los libros de Romanos en esta serie de episodios. Y continuando. Pero ahora estábamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Fue necesario que conozcamos los 10 mandamientos para poder identificar qué es pecado y qué no es pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley viviera en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, hablando de lo que habíamos hecho en la carne. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Como decimos los hombres, no hay mal que por bien no venga. O sea, vino los 10 mandamientos y conocimos que habíamos pecado. Pero como estamos en la época de la gracia y les estoy compartiendo en estos videos, también tenemos la parte de Cristo, que está en el Espíritu, ya morando en nuestro cuerpo. Ese es el beneficio. Por eso se refiere a esta manera, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hablando en términos de la carne, cuando tenemos esas disputas en la carne, no queremos mentir y las circunstancias nos obligan a mentir, pero nosotros tenemos que ir cediendo al Espíritu
¿Y qué ceder al espíritu? No mentir. No mentir. Porque esto es, más o menos les hago un relato de lo que se refiere el tema, ¿no? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, hablando en la carne. Y yo sé que en mí, esto es, a mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es cuando todavía estamos sometidos, nuestra alma está sometida a los frutos de la carne. Este es el proceso en el cual nosotros venimos a entender de que cuando vienen los malos pensamientos relacionándose a todos esos frutos de la carne, esos son los frutos del pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, o sea, en la carne, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en la carne, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es la razón por la cual nosotros necesitamos ser convertidos a Cristo. Ser convertidos a Cristo implica que nosotros ya vamos a hacer la voluntad del Espíritu, donde está el amor, la paz, la paciencia, la fe, el gozo, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la templanza y el dominio propio. Este es uno de los objetivos por los cuales comparto estas escrituras con ustedes, estimados amigos, hermanos, y para bien de la iglesia, el cuerpo, del espíritu, del alma. Este es el beneficio cual nosotros debemos de saber tomar y vivir en él, para permanecer con esa quietud y esa paz que él nos dejó en su momento. Hasta aquí el capítulo de Romanos número 7. Prosigo al próximo capítulo.